Mis queridos hijos, siento la alegría en sus corazones al reunirse para este momento especial. Vengan, acérquense, pues deseo hablar directamente a cada uno de ustedes. Sé que muchas veces se preguntan sobre el camino a seguir, sobre las decisiones que deben tomar. Tal vez se sientan perdidos o confundidos, como si estuvieran vagando sin rumbo. Pero quiero que sepan que cada paso de sus vidas tiene un propósito. Cada experiencia, cada desafío, cada momento de alegría o tristeza es parte de algo más grande. Imaginen un hermoso mosaico, donde cada pequeña pieza, por sí sola, puede parecer insignificante. Pero cuando todas están unidas, forman una obra de arte magnífica. De la misma forma, cada uno de ustedes es una pieza única y preciosa en el gran diseño que estoy creando. Algunos de ustedes pueden sentirse como piezas escondidas en las esquinas, otros pueden pensar que están en el centro de todo. Pero sepan que cada posición es importante, cada color es necesario para componer la belleza del todo. Mis hijos, no están solos en este viaje. Mi mano guía cada uno de sus pasos, incluso cuando no se dan cuenta. En los momentos de duda, cuando el camino parece incierto, recuerden, yo estoy con ustedes. En los instantes de alegría, cuando todo parece perfecto, sepan que sonrío junto a ustedes. Y en las horas de tristeza, cuando la carga parece demasiado pesada, estoy allí, listo para cargar el peso con ustedes. El plan que tengo para cada uno de ustedes está lleno de amor, de crecimiento y de propósito. No es un camino siempre fácil, pero es un camino que los llevará a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, cada victoria es una celebración de nuestro amor. Así que abran sus corazones para escuchar mi voz. Sientan mi presencia en cada momento de sus vidas. El plan que tengo para ustedes es más grande y más hermoso de lo que pueden imaginar. Confíen, tengan fe, y déjenme guiarlos en este viaje maravilloso que es la vida. Vengan, vamos juntos a explorar las maravillas de este plan que he preparado con tanto amor para cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje precioso de las Escrituras. Se encuentra en Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Estas palabras, tan simples y profundas, revelan una verdad fundamental sobre la relación entre ustedes y yo. Reflexionen conmigo sobre el significado de ellas. Ustedes son seres dotados de libre albedrío. Le di a cada uno de ustedes la capacidad de pensar, soñar y hacer planes. Es maravilloso ver cómo usan esa libertad para crear, para aspirar, para trazar caminos en sus vidas. Cada sueño que tienen, cada meta que establecen, cada plan que hacen, todo eso me alegra profundamente. Pero noten la segunda parte del versículo, pero el Señor dirige sus pasos. Eso no significa que yo ignore o anule sus planes. Por el contrario, significa que estoy siempre presente, guiando, ajustando, abriendo puertas que ustedes ni siquiera sabían que existían. Imaginen a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. El hijo pedalea con toda la fuerza y determinación, creyendo que está en control total. El padre, por su parte, corre a su lado, sujetando discretamente el sillín, asegurando que el niño no se caiga. El hijo planea el camino, pero el padre dirige los pasos. De la misma manera, ustedes planean sus vidas, y yo estoy siempre allí, guiando, protegiendo, a veces redirigiendo.
Hay momentos en que pueden sentirse perdidos, confundidos, como si sus planes hubieran salido mal. Pero recuerden, yo veo el cuadro completo. Lo que parece un desvío puede ser exactamente el camino que los lleva a su verdadero destino. Mis hijos, el plan que tengo para ustedes es más grande y más hermoso de lo que pueden imaginar. Incorpora sus sueños, sus aspiraciones, pero también incluye bendiciones y oportunidades que ustedes ni siquiera saben que existen todavía. A veces, el camino puede parecer difícil o incierto, pero confíen, cada paso está dirigido por mí. Entonces, continúen planeando, soñando, estableciendo metas. Usen los dones y talentos que les di. Pero al mismo tiempo, mantengan sus corazones abiertos a mi dirección. Estén dispuestos a ajustar sus planes cuando sientan mi guía. Confíen en que, incluso cuando el camino parece diferente de lo que esperaban, yo estoy en control. Recuerden siempre, sus planes combinados con mi dirección crean una sinfonía hermosa y única, la música de su vida, compuesta con amor por mí. Confíen en este proceso. Confíen en mí. Y vean cómo transformaré sus pasos en un viaje maravilloso, lleno de propósito y realización. Imaginen por un momento que estamos sentados juntos, en un lugar tranquilo y acogedor. Siento el calor de sus corazones, la ansiedad de sus pensamientos, y quiero envolverlos con mi amor infinito. Cada uno de ustedes es una obra maestra única. Desde el primer momento de su existencia, yo los conocía completamente. Cada detalle de sus vidas, cada rasgo de su personalidad, cada talento y cada desafío, todo eso forma parte del maravilloso ser que son. Y para cada uno de ustedes, tengo un plan especial. Tal vez, en este momento, algunos de ustedes se estén preguntando, pero, Padre, ¿cómo puedo estar seguro de que hay un plan para mí? A veces me siento tan perdido, tan confundido. Mis queridos, escuchen con atención, mi plan para ustedes no es como un mapa rígido con cada paso marcado. Es más como un jardín que planté con amor, donde cada flor tiene su tiempo de brotar, crecer y florecer. Antes incluso de que ustedes existieran en este mundo, yo ya los conocía, ya los amaba, y ya tenía sueños maravillosos para ustedes. Mi plan para ustedes está tejido con hilos de amor, compasión y propósito. No es un plan para causarles dolor o sufrimiento, sino para darles esperanza y un futuro. Incluso en los momentos difíciles, cuando parece que todo está saliendo mal, sepan que estoy trabajando entre bastidores, transformando incluso las situaciones más desafiantes en oportunidades de crecimiento y bendición. Entiendan que mi plan para ustedes no se trata de alcanzar un determinado estatus, ganar cierta cantidad de dinero, o conquistar la fama. Mi plan es sobre quienes se están convirtiendo. Se trata de crecer en amor, en compasión, en sabiduría. Se trata de descubrir los dones únicos que puse dentro de ustedes y usarlos para bendecir al mundo que los rodea. A veces, pueden sentir que están andando a ciegas, sin saber a dónde van. En esos momentos, quiero que se acuerden de confiar en mí con todo su corazón. No se apoyen solo en su propio entendimiento, sino busquen mi presencia en todos sus caminos. Cuando lo hagan, yo enderezaré sus veredas. Confiar en mí no significa que siempre entenderán todo lo que está sucediendo. Significa que, incluso cuando no entiendan, pueden descansar en la certeza de mi amor y de mi sabiduría. Significa que, cuando el camino parezca oscuro e incierto, pueden dar un paso a la vez, sabiendo que yo los estoy guiando.
Mis queridos, sepan que el plan que tengo para ustedes está lleno de posibilidades emocionantes. Hay aventuras esperándolos, experiencias que los moldearán y transformarán. Hay personas por conocer, lugares por explorar, lecciones por aprender. Y en cada paso del camino, yo estaré con ustedes. Mi plan para ustedes no es una prisión que los limita, sino un camino que los libera para que se conviertan en todo lo que fueron creados para ser. Es una invitación a un viaje increíble conmigo, un viaje lleno de descubrimientos, crecimiento y amor. En los momentos en que se sientan solos o con miedo, quiero que cierren los ojos y sientan mis brazos a su alrededor. Quiero que escuchen mi voz susurrando en sus corazones, yo estoy aquí. Te amo. Tengo un plan maravilloso para ti. Mis preciosos hijos, ahora que saben que tengo un plan especial para cada uno, quiero que comprendan cómo este plan se desarrolla en la práctica, en medio de las alegrías y desafíos de la vida cotidiana. Imaginen por un momento que la vida de ustedes es como una hermosa sinfonía que estamos componiendo juntos. Cada experiencia, cada elección, cada encuentro es una nota en esta melodía única. A veces, escucharán acordes armoniosos de alegría y realización. Otras veces, podrán sentir disonancias de duda o miedo. Pero sepan que cada nota tiene su propósito en la composición mayor. Muchos de ustedes pueden estar preguntándose, ¿cómo puedo reconocer su plan en mi vida? Mi plan no se revela siempre en grandes eventos o momentos dramáticos. Muchas veces, se manifiesta en los pequeños detalles del día a día, en la sonrisa de un extraño, en la palabra amable de un amigo, o incluso en un obstáculo que los hace parar y reflexionar. Aprendan a estar atentos a esas señales sutiles. Cultiven un corazón abierto y una mente receptiva. Muchas veces, es en los momentos de silencio y reflexión que podrán escuchar mi voz más claramente, guiándolos con suavidad. Recuerden, mis amados, que mi plan para ustedes es flexible y adaptable. No es una camisa de fuerza que limita sus elecciones, sino un camino que se ajusta a medida que ustedes crecen y cambian. Sus decisiones y acciones son parte integral de este plan. Ustedes no son meros espectadores, sino constructores activos de su destino. A veces, pueden sentirse perdidos o confundidos, como si estuvieran andando en círculos. En esos momentos, les pido que confíen. Lo que parece un desvío puede ser exactamente el camino que necesitan recorrer para aprender una lección valiosa o desarrollar una habilidad crucial para el futuro. Mi plan para ustedes también incluye momentos de espera y preparación. En una época en que todo parece suceder instantáneamente, la paciencia se ha convertido en una virtud rara. Pero sepan que en los periodos de aparente inactividad, estoy trabajando en ustedes y a su alrededor, preparando el terreno para el próximo capítulo de sus vidas. Quiero que entiendan que mi plan para ustedes no se trata de perfección, sino de progreso. No esperen siempre acertar o entender todo inmediatamente. El crecimiento viene a través de intentos, errores y aprendizajes. Cada desafío superado, cada lección aprendida los hace más fuertes y más sabios. Parte fundamental de mi plan es ayudarlos a descubrir y utilizar los dones únicos que puse en cada uno. Ustedes tienen talentos y habilidades que son solo suyos. A medida que los descubren y los desarrollan, no solo se realizan, sino que también contribuyen de manera única al mundo a su alrededor. Mis hijos, mi plan para ustedes está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás.
Las vidas de ustedes tocan innumerables otras de maneras que ni siquiera siempre son visibles. Un acto de bondad, una palabra de aliento, incluso una sonrisa sincera puede cambiar el curso del día de alguien, y potencialmente, el curso de una vida. En los momentos en que se sientan abrumados o inadecuados para las tareas que tienen por delante, recuerden, yo no los llamo para algo sin equiparlos para ello. Mi fuerza está siempre disponible para ustedes. Todo lo que necesitan hacer es pedir, y yo los fortaleceré. Y finalmente, quiero que entiendan que mi plan para ustedes es, por encima de todo, un plan de amor. Cada aspecto de él, los altibajos, las alegrías y tristezas, los éxitos y los aparentes fracasos, todo está impregnado de mi amor incondicional por ustedes. Al seguir adelante, abrazando el plan que tengo para ustedes, recuerden siempre, son profundamente amados, inmensamente valiosos, y tienen un propósito único en este mundo. Confíen en el camino que estamos recorriendo juntos, pues los llevará a lugares más maravillosos de lo que jamás podrían imaginar. Ahora quiero que miremos hacia el futuro con esperanza y expectativa. El plan que tengo para cada uno de ustedes se extiende mucho más allá del momento presente, abarcando no solo sus vidas individuales, sino también el impacto que tendrán en el mundo que los rodea. Imaginen por un momento que sus vidas son como ríos que fluyen hacia el vasto océano de la eternidad. Cada curva, cada rápido, cada tramo tranquilo de ese río tiene un propósito. Las experiencias que acumulan, las personas que encuentran, las decisiones que toman, todo eso contribuye a moldear el curso de ese río, determinando dónde y cómo desembocará en el gran océano de mi propósito eterno. Entiendan que el plan que tengo para ustedes no termina con la realización de ciertos objetivos o la llegada a determinados hitos en la vida. Es un plan en constante desarrollo, que se extiende más allá de lo que pueden ver o imaginar en este momento. Cada etapa de la vida trae nuevas oportunidades para crecer, para amar, para marcar la diferencia. A medida que avanzan en sus viajes, descubrirán que mi plan para ustedes a menudo se entrelaza con los planes que tengo para otros. Sus vidas tocarán innumerables otras de maneras que tal vez nunca lleguen a comprender plenamente. Un acto de bondad hoy puede desencadenar una reacción en cadena de eventos que transformará vidas en el futuro. Una palabra de aliento puede ser la semilla de un cambio que florecerá mucho después de que ustedes hayan seguido adelante. Recuerden, que son parte de una historia mucho más grande. El plan que tengo para ustedes no existe de forma aislada, sino que es un hilo vital en la gran alfombra de la historia humana que estoy tejiendo. Cada uno de ustedes tiene un papel único e insustituible en este gran diseño. A medida que envejecen y ganan sabiduría, comenzarán a ver patrones que emergen en sus vidas, momentos que parecían insignificantes en el pasado revelarán su importancia crucial, desafíos que parecían insuperables mostrarán cómo los fortalecieron y prepararon para lo que estaba por venir. Sepan que el plan que tengo para ustedes incluye momentos de descanso y renovación. No es una carrera sin fin hacia un objetivo lejano, sino un viaje para ser saboreado, con pausas para la reflexión, para la curación, para simplemente ser. En esos momentos de quietud, a menudo encontrarán claridad y dirección renovadas. A medida que avanzan hacia el futuro, les pido que mantengan sus corazones abiertos a las infinitas posibilidades que he reservado para ustedes. No limiten mi plan a sus expectativas actuales o a las normas del mundo que los rodea. Siempre estoy haciendo cosas nuevas, abriendo caminos donde antes no había camino, revelando belleza en lugares inesperados.
El plan que tengo para ustedes es fundamentalmente un plan de amor, amor por ustedes y amor a través de ustedes para el mundo. Cada experiencia, cada relación, cada desafío es una oportunidad para que el amor crezca y se expanda en sus vidas. Quiero que sepan que el plan que tengo para ustedes no termina con esta vida terrenal. Se extiende hacia la eternidad. Cada paso que dan aquí resuena en la eternidad, preparándolos para una gloria y una alegría que superan todo lo que pueden imaginar ahora. Así que, sigan adelante con valentía y esperanza. Abracen cada día como un nuevo capítulo en el increíble plan que estoy desarrollando en sus vidas. Confíen en que, incluso cuando no pueden ver el camino hacia adelante, yo los estoy guiando con amor perfecto y sabiduría infinita. Recuerden siempre, son profundamente amados, inmensamente valiosos, y tienen un propósito eterno. El plan que tengo para ustedes es más maravilloso, más transformador y más lleno de amor de lo que jamás podrían soñar. Continúen caminando en fe, mis queridos hijos, pues lo mejor aún está por venir. Amén. Antes de despedirnos, unamos nuestros corazones en oración, recitando juntos las palabras que yo enseñé. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén. Mis hijos, les agradezco por haber compartido este momento tan precioso conmigo. Recuerden siempre que el plan que tengo para ustedes es un testimonio de mi amor infinito. Cada uno de ustedes es único y especial, con un propósito que solo ustedes pueden cumplir. Antes de terminar, me gustaría pedirles que compartan en los comentarios de este vídeo cuál fue su experiencia y qué aprendieron con el tema de hoy. Sus reflexiones pueden ser una luz para otros que están buscando comprender mi plan para sus vidas. Si aún no están suscritos al canal, los invito a suscribirse ahora para que puedan seguir acompañando nuestras oraciones y reflexiones. Juntos, podemos crear una comunidad de fe, apoyo y amor mutuo. En la pantalla final, verán 2 vídeos que seleccioné especialmente para ustedes. Elijan uno de ellos para continuar su viaje espiritual. Cada vídeo es una oportunidad para profundizar en su comprensión de mi amor y de mi plan para ustedes. No se olviden de volver mañana para otro momento de comunión conmigo. Cada día es una nueva página en el libro de sus vidas, una nueva oportunidad para descubrir y vivir el maravilloso plan que tengo para ustedes. Que mis bendiciones estén con todos ustedes. Que sientan mi amor en cada momento de sus vidas. Que la certeza de mi plan para ustedes sea una fuente constante de fuerza, esperanza y paz. Vayan en paz, mis amados hijos. Estoy siempre con ustedes, guiando cada paso de su camino. Amén.